Las paredes de cristal de la oficina de Garrick en el piso 28 amplificaban todo, el murmullo de la ciudad abajo, el timbre distante de los teléfonos, y peor aún, su risa. Comenzó como una risita baja pero rápidamente se convirtió en algo agudo e incontrolable, resonando a mi alrededor como fragmentos de vidrio cortando el aire. ¿Quieres un aumento del 10%? ¿Después de qué, 12 años? Ni siquiera pudo terminar la frase antes de que otra ola lo dominara, sus hombros temblando mientras se limpiaba una lágrima de la comisura del ojo. Me quedé allí, congelada en mi lugar, aferrando el grueso portafolio en el que había pasado semanas trabajando. Eran 60 páginas de logros meticulosamente documentados, cada algoritmo que había desarrollado, cada mejora de proceso que había optimizado operaciones, cada sesión nocturna que había registrado mientras otros se iban a casa con sus familias. Prueba, tangible e irrefutable, del valor que había aportado a Porter Logistics Solutions. El sistema predictivo que diseñé para la cuenta Eastwood redujo los tiempos de entrega a la mitad, logré decir, aunque mi voz salió más pequeña de lo que pretendía, apenas audible sobre sus risitas persistentes. Y los ahorros de costos por sí solos. Garrick agitó su mano con desdén, todavía reclinado en su silla de cuero, el horizonte de la ciudad enmarcándolo como un rey intocable. Todos son reemplazables, Ivy. Incluso tú. Su sonrisa deseo practicada se extendió por su rostro, pero nunca alcanzó sus ojos, esos ojos fríos y calculadores que habían supervisado fondos de bonificaciones lo suficientemente grandes para que él comprara otra casa de vacaciones mientras el resto de nosotros nos las arreglábamos a duras penas. Si crees que vales más, adelante, intenta tu suerte en otro lugar. Algo se quebró dentro de mí en ese momento. No exactamente mi corazón, algo más profundo, más fundamental. La roca madre de 12 años de lealtad inquebrantable, la creencia silenciosa de que si solo trabajaba lo suficientemente duro, me quedaba el tiempo suficiente, mis contribuciones eventualmente serían reconocidas. Todo se hizo añicos bajo el peso de su desdén casual. Entiendo, dije en voz baja, recogiendo el portafolio con manos que temblaban ligeramente. Las páginas crujían como hojas secas. Escucha, agregó Garrick, su tono cambiando a esa preocupación artificial que reservaba para controlar daños. Eres buena en lo que haces. Realmente. Pero eres una función de oficina administrativa. La junta ni siquiera sabe tu nombre. Así son los negocios. Fue entonces cuando supe exactamente qué iba a hacer. Mi nombre es Ivy Reeves. Tengo 34 años, soy especialista en algoritmos de cadena de suministro con una maestría en investigación de operaciones y un historial que debería haber hablado por sí mismo. Hasta ese día, había tenido miedo patológico al conflicto, el tipo de persona que se disculpa cuando alguien más pisa mi pie en un ascensor abarrotado. Del tipo que se quedó en la misma empresa por más de una década, aceptando un salario consistentemente 20% por debajo del valor de mercado, todo porque creía en la lealtad. Porque pensaba que el trabajo duro eventualmente hablaría por sí mismo. Salí de su oficina y regresé a mi cubículo en el 5º piso. Sí, un cubículo, después de 12 años de servicio, mientras gerentes con la mitad de mi antigüedad disfrutaban oficinas con paredes de cristal y vistas. Mi escritorio estaba metido en la esquina, rodeado de filas de estaciones de trabajo vacías. Nuestro departamento había disminuido de 15 especialistas dedicados a solo 3. No porque la demanda hubiera disminuido, sino porque mis algoritmos habían automatizado tanto del trabajo manual, haciendo esos roles obsoletos. Cuando me senté, la pantalla de mi computadora se iluminó con una notificación de correo nuevo, el boletín trimestral de la empresa. El titular destacaba, la innovadora revolución de cadena de suministro de Garrick, por ahorrar millones en costos a nuestro cliente más grande, Eastwood Logistics. Mi Revolution. En la que había dedicado jornadas de 18 horas durante 6 meses seguidos, sacrificando fines de semana y sueño para hacerla realidad. La solución que había reducido sus costos logísticos en un 40%. Junto a mi teclado había una taza de café que había abandonado 3 horas antes, ahora completamente fría, el momento exacto en que finalmente había reunido el coraje para programar esa reunión y pedir el aumento. Junto a ella, una foto enmarcada de mis padres me sonreía. Papá había trabajado 35 años en la misma planta manufacturera antes de que cerrara de la noche a la mañana, dejándolo con una pensión mísera. La lealtad importa, siempre había dicho, y mamá había asentido, ambos aferrándose a esa creencia de la vieja escuela incluso cuando el mundo cambiaba a su alrededor. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un pequeño cuaderno de cuero que había guardado durante años. Dentro había páginas de notas escritas a mano, ideas esbozadas durante fines de semana, algoritmos refinados en mi computadora portátil personal tarde en la noche, proyectos documentados con fechas precisas, marcas de tiempo y registros de desarrollo.
Estas eran mis creaciones personales, exploradas y construidas completamente en mi propio tiempo y con mis recursos. La empresa había implementado muchas de ellas a lo largo de los años, pero como había estado tan ansiosa por contribuir, tan complaciente, nunca había habido ningún proceso formal de adquisición. No se firmaron contratos, no se ofreció compensación por la propiedad intelectual. Pasé a una entrada de hace 3 años, la que se había convertido en la columna vertebral de toda nuestra red de distribución, proyecto personal, optimización de cadena de suministro mediante modelado predictivo avanzado. NSE Auto 11/04, Sistema Domestico. Lo que nadie en Porter, mucho menos Garrick o el equipo legal, se había molestado en verificar era que nunca había transferido la propiedad de estas innovaciones. El contrato de empleo estándar solo cubría el trabajo realizado en tiempo de la empresa con recursos de la empresa. Todo en este cuaderno quedaba fuera de ese alcance. Mi teléfono estaba en el escritorio, y deslicé hasta un contacto que había guardado pero nunca marcado, Hayden Brooks, director de operaciones en Radius Shipping Solutions, nuestro mayor competidor directo. Se había comunicado varias veces por LinkedIn y correo, sus mensajes siempre profesionales pero persistentes. El último, hace 6 meses, la oferta sigue en pie cuando estés lista. Realmente valoramos a los innovadores aquí. Mi pulgar se cernió sobre el botón de llamada. 12 años de lealtad arraigada me gritaban que me detuviera, que borrara el número, que no quemara puentes. Entonces escuché la risa de Garrick resonando en mi mente nuevamente. Presioné llamar. Hayden, Alabama habla. Soy Ivy Reeves de Porter Logistics Solutions. Una pausa de mi parte, pero mi voz se mantuvo firme, sorprendiéndome incluso a mí. Creo que deberíamos tener finalmente esa conversación. Ivy. La emoción coloreó su tono. Empezaba a pensar que nunca llamarías. ¿Estás libre para cenar esta noche? 5 horas después, me encontré sentada frente a él en la Belle Étoile, un restaurante elegante del centro que típicamente requería reservaciones con semanas de anticipación. Hayden había asegurado una mesa con una llamada telefónica. Me estudió sobre su vaso de agua, su expresión pensativa. He seguido tu trabajo durante años, o más bien, los saltos repentinos e inexplicables en las capacidades de Porter que siempre parecían coincidir con periodos de baja actividad en tu perfil de LinkedIn. Una opresión apretó mi pecho. ¿Cómo supiste que era yo? Hayden sonrió levemente. Garrick carece incluso del conocimiento técnico básico para comprender esos algoritmos, mucho menos diseñarlos. Intentamos realizar ingeniería inversa de las optimizaciones de Eastwood y llegamos a callejones sin salida cada vez. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitábamos la mente brillante detrás de ellos, no solo el código. Bebí un sorbo de mi agua, estabilizándome. ¿Qué estás ofreciendo exactamente? Un puesto de liderazgo dirigiendo nuestro equipo de desarrollo de algoritmos. Triple de tu salario actual, opciones completas sobre acciones y un personal dedicado que te reporte. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Pero más que eso, reconocimiento. Tu nombre en tu trabajo. Crédito donde hace tiempo se debe. ¿Y si trajera mis innovaciones personales conmigo? Sistemas que desarrollé completamente en mi propio tiempo y equipo. La comprensión brilló en sus ojos. Asintió lentamente. Tenemos un proceso robusto de adquisición de PI aquí, justo, transparente y compensado apropiadamente. No asumimos propiedad del resultado creativo personal de un empleado solo porque están en nuestra nómina. Metí la mano en mi bolso y coloqué el cuaderno de cuero sobre la mesa entre nosotros. Esto documenta todo. Entradas fechadas que prueban que estos eran proyectos personales. Porter los implementó ampliamente pero nunca adquirió formalmente los derechos. Las cejas de Hayden se levantaron mientras hojeaba algunas páginas, captando las implicaciones completas. Eso es un descuido significativo de su parte. Garrick no valora las funciones de oficina administrativa, ecoé amargamente. Incluyendo, aparentemente, su departamento legal. 2 semanas después, coloqué mi carta de renuncia en el escritorio de Garrick. Apenas levantó la vista de su monitor al principio. Aviso de 2 semanas, murmuró, escaneando la página. Luego, ¿a dónde te diriges? Podría haber mentido, pero la verdad se sentía más aguda, más satisfactoria. Radius Shipping Solutions. Su cabeza se levantó bruscamente, ojos entrecerrándose. ¿Nuestro competidor directo? Eso es, momento desafortunado. Estamos en negociaciones finales para expandir el contrato de Eastwood. Lo sé, respondí uniformemente. Diseñé el modelo de entrega que sustenta esa propuesta. Su expresión cambió, sorpresa dando paso a un toque de preocupación. Quizás deberíamos discutir retención. Ese aumento que mencionaste. La oferta de Radius es triple de mi salario, un rol de liderazgo y opciones sobre acciones.
Soltó una risa, pero esta sonó forzada, hueca. Están pagando dramáticamente de más. Te decepcionarás cuando se den cuenta de que no puedes entregar lo que esperan. Sonreí por primera vez en semanas, una nueva confianza floreciendo. Ya veremos. Esas 2 semanas finales pasaron en un borrón extrañamente sereno. Documenté transiciones meticulosamente, entrené a mi reemplazo, un recién graduado con ojos muy abiertos que parecía igualmente aterrorizado y asombrado por la complejidad de los sistemas que heredaría, y respaldé todos mis archivos personales. También archivé copias de cada correo donde había compartido mis innovaciones con el equipo, notando la ausencia completa de cualquier lenguaje de transferencia de propiedad. En mi último día, asistí a la entrevista de salida con Vance, el abogado interno de Porter. Deslizó una pila de papeles a través de la mesa de conferencias. Solo rutina, me aseguró con una sonrisa insulsa. No competencia estándar, confidencialidad, afirmación de que no estás removiendo propiedad de la empresa. Revise Kata Pagina Quitadosament. No formaré al no computer. No fue parte de mi contrato original, y no lo aceptaré ahora. Vance Parpadio. Es estándar. Y respecto a la propiedad de la empresa, continué, encontrando su mirada sin pestañear, no me llevo nada que pertenezca a Porter. Sin embargo, estoy reteniendo mi propiedad intelectual personal, que nunca fue formalmente adquirida. Su ceño se frunció. ¿Qué propiedad personal? Abrí el cuaderno y lo deslicé hacia él, señalando las entradas fechadas. Estos algoritmos fueron desarrollados en mi tiempo, mi equipo. Porter los implementó pero omitió cualquier proceso de adquisición. Tengo documentación completa. Vance hojeó las páginas, su rostro palideciendo a medida que el reconocimiento llegaba. Estos son los sistemas centrales que alimentan todo. Distribución, pronósticos, optimizaciones de Eastwood. Sí, terminé tranquilamente. Me miró fijamente el cuaderno, luego a mí. Yo, necesito hacer algunas llamadas. Por supuesto, dije, cerrando el libro y poniéndome de pie. Pero mi empleo termina hoy a las 5 de la tarde, y mi propiedad personal se va conmigo. Salí de las relucientes oficinas centrales de Porter por última vez exactamente a las 5:17 de la tarde ese viernes, el sol poniente brillando sobre la fachada de cristal. Para el lunes por la mañana, estaba en mi nueva oficina de esquina en Radius, una oficina real con ventanas con vista al río, orientando a mi equipo de 5 especialistas en algoritmos ansiosos. Mi equipo. 6 semanas después, la primera implementación completa de mi sistema se puso en marcha en todas las operaciones de Radius. Los tiempos de entrega se desplomaron un 30%. Los costos cayeron un 25%. Armado con datos concretos, nuestro equipo de ventas presentó propuesta directamente a Eastwood, demostrando métricas superiores. La mañana que Eastwood anunció públicamente que cambiarían de proveedor a Radius, mi teléfono zumbó repetidamente. El nombre de Garrick en la pantalla. Lo dejé sonar al buzón de voz. Llamó 3 veces más antes de dejar un mensaje. Ivy, soy Garrick. Necesitamos discutir oportunidades de consultoría urgentemente. Porter está preparado para ofrecer un paquete sustancial. Devuélveme la llamada. Lo guardé pero no respondí. 2 días después, estaba esperando junto a mi auto en el estacionamiento de Radius, luciendo desaliñado de una manera que nunca había visto. Esto es inapropiado, dije, manteniendo distancia. Has puesto en peligro 300 empleos, siseó, voz baja. Porter está en crisis por lo que tomaste. No tomé nada que perteneciera a Porter, respondí con calma. Solo mi pi personal, que usaste sin adquirir. Nadie comprará eso. Grita espionaje corporativo. Tengo documentación exhaustiva fechada, de desarrollo, compartir, y la falta completa de cualquier transferencia de propiedad. Tu equipo nunca hizo debida diligencia, porque nunca valoraste el trabajo lo suficiente para molestarte. La desesperación brilló en sus ojos mientras daba un paso más cerca. Nombra tu precio. Duplicaremos lo que sea que Radius ofreció. Pensé en el cubículo, el crédito robado, la risa sobre un modesto aumento después de que había ahorrado millones. Una vez dijiste que todos son reemplazables. Incluso yo. Simplemente estoy tomando tu consejo de negocios en serio. El siguiente trimestre, las acciones de Porter se desplomaron un 62%. Los despidos golpearon a 200 empleados. Los titulares gritaban sobre pérdida catastrófica de ventaja técnica y misteriosa degradación de sistemas premiados. Garrick renunció bajo presión de la Junta. Vi la conferencia de prensa desde mi oficina mientras finalizaba planes para 3 clientes importantes que habían saltado a Radius. Luego vino la demanda, Porter acusándome de robo de pi. Se desmoronó espectacularmente en la corte. Mi documentación era blindada,
El juez desestimó el caso rotundamente, regañando a Porter por no asegurar la propiedad de innovaciones en las que habían confiado durante años. La mañana después del despido, Garrick apareció sin anuncio en mi puerta en Radius, luciendo disminuido, traje arrugado, rostro demacrado. «Destruiste todo», dijo sin expresión. «No, Carnegie. Tú lo hiciste, el momento en que consideraste a las personas desechables. Esos despidos, personas reales con familias, hipotecas. Lo sé. El peso también me presionaba. Por eso Radius ya ha incorporado a 57 ex empleados de Porter. Los empleados inocentes no deberían pagar por tu arrogancia. Escrito mi rostro. Orquestaste todo esto. Simplemente me negué a ser infravalorada más. Sostuve su mirada. Podrías haberlo evitado todo con un aumento del 10% y respeto básico. Se fue sin otra palabra, hombros caídos mientras cruzaba el lote. Esa noche, un correo del director de adquisiciones de Eastwood. Tus implementaciones excedieron expectativas. Entrega 40% más rápida. Junta aprobó expansión completa del contrato. Lo reenvié a Hayden, solo el comienzo. Mi nombre ahora adornaba patentes. Mi foto colgaba en el vestíbulo de Radius con otros ejecutivos. Mi equipo había crecido a 15, muchos de ellos exporter finalmente obteniendo pago justo y reconocimiento. Sin embargo, cargaba el peso de aquellos que no habían aterrizado suavemente, el daño colateral. La justicia para uno no debería devastar a otro simplemente por estar en el lugar equivocado. Pero también recordaba la risa de Garrick, cuantos otros había despedido de la misma manera, atrofiando carreras con su mentalidad de piezas reemplazables. 6 meses después, las acciones de Porter todavía languidecían. Los analistas redactaron estudios de caso sobre su catástrofe de gestión de talento. Radius había capturado el 23% de su cuota de mercado. Un martes, la recepcionista llamó vacilante, visitante en el vestíbulo. Dice que te conocía de Porter. En el vestíbulo estaba Marlene, ex jefa de servicio al cliente, 15 años en la empresa, más que yo. Habíamos compartido almuerzos, nos quejábamos de Garrick sobre ensaladas. Ahora agarraba su bolso con fuerza, rostro frágil. Ivy. Su voz se quebró. ¿Podemos hablar? La llevé a mi oficina, ofrecí bebidas. Perdí mi trabajo la semana pasada. Todo el departamento, 37 personas desaparecidas. Las palabras cayeron pesadas. Marlene, lo siento mucho. ¿Lo sientes? Sus ojos se clavaron en los míos. Los rumores dicen que tú eres la razón por la que Porter se está implosionando. Que robaste tecnología y la trajiste aquí. No robé. Expliqué la documentación, el fallo del tribunal. Escuchó con rostro impasible. Tengo 56 años, Ivy. ¿Quién me contrata ahora? Radius lo haría, dije sinceramente. Necesitamos tu experiencia en liderazgo de servicio al cliente. Hablaré con Hayden hoy. Sacudió la cabeza. No vine por un trabajo. Entonces, miró alrededor, la vista, los muebles, mi placa. Quería ver si valió la pena. To Victoria vs. Locanos Paso. La pregunta se clavó como una espina. ¿Valió la pena? No estaba destinado a llegar tan lejos, admití. Solo quería un trato justo. Todos lo queremos. Se levantó. Algunos de nosotros no podemos quemar la casa cuando no lo obtenemos. Después de que se fue, me senté mirando fijamente al vacío. Hayden envió un mensaje sobre ganancias trimestrales récord y una cena de celebración. No respondí. En cambio, construí una hoja de cálculo, cada empleado desplazado de Porter que podía recordar o encontrar en LinkedIn. Para la medianoche, 212 nombres, habilidades anotadas. A la mañana siguiente, irrumpí en la oficina de Hayden. Necesitamos abordar a los ex empleados de Porter. Levanto la vista. ¿Qué pasa con ellos? Deslicé la impresión. Radius se benefició enormemente de su colapso. Se lo debemos. Ya hemos contratado docenas. No es suficiente. Me senté. Proponer una campaña de reclutamiento dirigida. Entrevistas para todos los calificados. Financiar capacitación y colocación para otros. Me miró. Costoso para no empleados. Inversión en reputación y decencia. Consideró, luego asintió. Redáctalo. Lo presentaré a la Junta. 3 semanas después, se lanzó Operación Rebote. Radius prometió entrevistas a cada ex trabajador calificado de Porter, se asoció para reentrenamiento, creó roles de consultoría para casi jubilados. Los medios elogiaron nuestra respuesta ética de competidor. Las solicitudes aumentaron un 300%. Los clientes citaron responsabilidad en acuerdos. Marlene llamó después del anuncio. ¿Tu idea? Sí. ¿Rol de consultora? No tiempo completo, demasiado vieja para esa rutina.
Nombra términos. 2 días después, ocupaba una oficina cercana. No todos lo acogieron bien. Algunos rechazaron el alcance, otros enviaron mensajes amargos sobre traición. Los archivé bajo consecuencias, recordatorios de que la venganza de la vida real carece de pulcritud cinematográfica. 8 meses después de la partida, un correo de Vance: ¿café? Algo que debes saber. Nos encontramos en una cafetería tranquila. Lucía desgastado, nuevas líneas, sienes canosas. Despedido el mes pasado, dijo, removiendo sin fin. Últimos recortes. Lo siento. Radius tiene vacantes legales. No es por eso que estoy aquí. Se inclinó. Sobre tus reclamos de Pi. La corte tenía razón, tú lo poseías. Pero después de tu entrevista de salida, advertí urgentemente a Garrick. Le mostré viejos correos donde habías ofrecido explícitamente los algoritmos para adquisición formal, preguntando si la empresa quería comprarlos. Mi estómago cayó. ¿Qué correos? De hace 3 años. Detallaste los modelos predictivos, escribiste: si Porter está interesado en licenciar o adquirir este proyecto personal, avísame. Garrick lo desestimó. Dijo que era propiedad de la empresa de todos modos ya que habías compartido internamente. Me dijo que no lo persiguiera, demasiado caro, y nunca te irías. Me recosté, procesando. Entonces había habido una oferta, una ignorada por arrogancia. Lo enterró, continuó Vance. Cuando la demanda falló, la Junta encontró esos correos en el descubrimiento. Parte de por qué fue expulsado tan rápido. Asentí lentamente. Gracias por decirme. Se encogió de hombros. Solo atando cabos sueltos. Y, quizás una disculpa. Deberíamos haberte protegido mejor. Mientras conducía de regreso, el círculo completo se asentó. La arrogancia de Garrick no solo me había infravalorado, lo había cegado a los riesgos que él mismo había creado. Años después, Radius prosperaba como líder de la industria. Porter cojeaba, una sombra. Dirigía un departamento de 40, mentoreaba a jóvenes especialistas y aseguraba que cada innovación, personal o de la empresa, recibiera reconocimiento y compensación adecuados. Operación Rebote ayudó a cientos a hacer transición. Algunos se convirtieron en colegas cercanos, otros forjaron nuevos caminos en otros lugares. Todavía cargo el peso de esos primeros despidos, el costo humano. Pero también sé esto: infravalorar a las personas invita consecuencias. Y a veces, levantarse, por ti mismo, por la justicia, genera ondas más allá de lo que nadie predice. Si hay una lección de mi historia, es esta: tu trabajo tiene valor. Tú tienes valor. No esperes 12 años a que alguien más lo reconozca. Exégelo.